Dios los bendiga a todos, un abrazo en Cristo. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir el autoexamen de conciencia en esta mañana. Les invito a inclinar el rostro y a orar. Señor amado, Creador de los cielos y de la tierra, estamos ante tu presencia santa. Sabemos que cuando tu iglesia se reúne, tú estás de manera especial en medio de nosotros. Por eso te suplicamos, bendito Señor, que seas tú permitiendo que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para autoexaminar nuestra conciencia. Padre, perdona nuestros pecados y ante ti nos acercamos con humildad, plenamente conscientes de que somos simples criaturas, que no tenemos poder en sí mismo y que lo que somos lo somos por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, abran sus Biblias en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Hoy quiero hacerles una pregunta muy especial. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Es una pregunta muy, pero muy especial. Y está tomada de un documento muy antiguo. Es parte del magisterio de la herencia reformada. Pero pregúntese en estos momentos, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Para muchos puede ser morir al lado de sus hijos, no sufrir una larga enfermedad. Para otros puede ser tener una buena solvencia económica durante su vida, tener una familia y vivir en paz, y todo eso está bien. Pero ¿realmente será ese el único consuelo, tanto en su vida como en su muerte? Pues bien, hermanos queridos, realmente el único consuelo en la vida y en la muerte para el creyente, para el Hijo de Dios, es el siguiente: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Esto es glorioso, hermanos, tener esa convicción, esa seguridad, esa certeza, que tú y yo, tanto en la vida como en la muerte, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, el cual sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ustedes tienen su Biblia abierta en Romanos 14. Les invito a leer el respaldo escritural de esta afirmación del Catecismo de Heidelberg, un catecismo histórico con el cual se educaba teológicamente a los creyentes en la época de la Reforma. Y dice así Romanos 14, versículos 7 al 9. Porque ninguno, ¿están ahí? 14, 7 al 9.
porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Qué glorioso y maravilloso pasaje, hermanos, el que acabamos de leer, y que tiene especial concordancia con la pregunta del inicio: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Ahí tenemos el respaldo escritural, y es que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si Dios nos creó, Él es el dueño de la vida y también es el que determina cuándo morimos. Luego dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vivimos para el Señor Jesucristo. Debemos vivir para el Señor Jesucristo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y luego dice: y si morimos, para el Señor morimos. O sea que tanto en vida como en muerte somos ¿de quién? De Cristo el Señor. Para el Señor morimos. Y por eso termina el verso 8. Así pues, por lo anterior, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A mí eso me da una absoluta seguridad y tranquilidad. Hermanos, saber que yo no me pertenezco a mí mismo, saber que yo pertenezco a mi fiel Salvador, que tanto en vida como en muerte soy de Él. Y hoy leíamos el Salmo 46. Y en los dos primeros versículos, ¿qué nos decía el Salmo? ¿O qué nos dice el Salmo? ¿Recuerdan? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones en esta vida. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al fondo del mar. Esto concuerda perfectamente con lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Así que nosotros vivimos para el Señor y morimos para el Señor. ¿Y por qué razón vivimos y morimos para el Señor? El versículo 9 nos lo aclara de una manera perfecta. La razón del por qué somos de Cristo. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Para eso Cristo vino a este mundo, a morir y a resucitar y volver a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. O sea que es por la obra redentora de Jesucristo que tú y yo pertenecemos a Él. Y por esa obra maravillosa y gloriosa que hizo Jesucristo a favor de nosotros, ahora le pertenecemos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. Entiéndase, Señor, como el amo, como el que gobierna, como el que controla todo en nosotros. Él nos compró a precio de sangre. Él dio su vida para adquirir un pueblo para sí, celoso de buenas obras. Así que, hermanos, estas palabras nos consuelan porque todos un día, hermanos, vamos a morir. Vamos a enfrentar la muerte. ¿Y cuál va a ser tu único consuelo, tu único aliciente, tu única esperanza en el día que tú estés agonizando?
cuando estés ya a punto de partir de este mundo. Obviamente que tiene que ser Jesucristo, aquel que entregó su vida en la cruz para redimirnos. En consecuencia debes arrepentirte, en consecuencia debes pedirle perdón al Señor, reconocer tus faltas y acercarse a Él diciendo: Señor, gracias. Gracias por haber ofrendado tu vida en la cruz. Gracias por haber entregado por nosotros. Gracias por estar dispuesto a morir por un vil pecador que nada merece de ti. Queridos hermanos, estas palabras de hoy deben llenarnos de tanta satisfacción, consuelo y esperanza, porque la iglesia es la congregación de los santos y aquí venimos para exhortarnos y animarnos los unos a los otros con estas palabras. Porque un día, hermanos, vuelvo a repetirlo y no me cansaré de repetirlo, usted y yo vamos a morir, vamos a estar enfrentados a la muerte. Y sabemos que si nosotros enfrentamos la muerte sin Jesús, nos perderemos. Porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces no seamos insensatos y no amemos más las tinieblas que la luz. Amemos la luz, y la luz es Jesucristo. Él es la luz del mundo, Él es nuestra esperanza. Después de este versículo de Romanos 14, vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. 1 de Corintios 6, 19 al 20. ¿Listos? Dice así la palabra del Señor: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí notan ustedes el énfasis de esos dos versículos? El énfasis es que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que tenemos un dueño. Noten las palabras del verso 19. Hace una pregunta retórica. El escritor sagrado dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lo primero que encontramos allí es que nosotros, como creyentes, ya no ignoramos que por haber creído en Cristo y arrepentidos de nuestros pecados, haber confiado en Él, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está en nosotros. Lo tenemos de Dios, es el regalo que hemos recibido de Dios. Y en consecuencia, no sois vuestros. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos controla, que nos dirige. Cuando usted y yo pecamos, la conciencia nos carcome. No podemos estar en paz hasta que no arreglemos aquello en lo que estamos fallando, hasta que no pedimos perdón y nos arrepentimos de aquello en lo cual no estamos obrando bien. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver nuestro pecado. Por eso no somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y el verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio.
Fuimos comprados por precio. ¿Y qué precio? ¿Cuál fue el precio con el cual fuimos comprados? La vida, la sangre del glorioso y santo y perfecto Hijo de Dios, que se entregó por nosotros en la cruz para comprarnos, para redimirnos. Éramos esclavos de Satanás, del tirano, del faraón tirano, pero Él nos rescató, dio su vida para que nosotros fuéramos liberados, y ahora tenemos un amo, un nuevo Señor. Ya Satanás no es el Señor que rige nuestra vida, ahora es Jesucristo. Hemos sido comprados por precio, no con plata, no con cosas corruptibles como oro o plata, como dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa del santo Hijo de Dios. Y dice, como fuimos comprados por precio, ¿cuál es la obligación del Hijo de Dios, del que cree en Jesucristo? Glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Porque ese cuerpo y ese espíritu que tenemos, ¿de quién es? De Dios. Por eso dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La pregunta para reflexionar, para autoexaminarnos, querido hermano y hermana, joven, jovencita que me escucha, ¿está usted glorificando a Dios en su cuerpo y en su espíritu? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo está usted utilizando su cuerpo? ¿Qué uso le está dando usted a su cuerpo? ¿Para qué utiliza usted sus ojos? ¿Para qué utiliza usted su mente? ¿Para qué utiliza usted sus oídos? ¿Para qué utiliza usted sus manos? ¿Sus partes sexuales? ¿Para qué las utiliza? Deben ser para glorificar a Dios en cuanto al cuerpo y en su espíritu. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Qué es lo que rige su vida espiritual? ¿Qué es lo que controla su mente? ¿Qué es lo que controla sus palabras? ¿Qué es lo que dirige su vida? Recuerde que usted es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero usted también tiene un espíritu, y ese espíritu debe someterse al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios debe regir su espíritu para glorificar a Dios en todo lo que haga. Así que, hermanos queridos, la exhortación para el día de hoy: debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque nosotros lo único que tenemos seguro, aparte de la muerte, para el día de la muerte y para la vida en este mundo, es la seguridad de que no nos pertenecemos a nosotros, sino a nuestro fiel y Salvador Jesucristo, que pagó el precio para comprarnos y así hacernos propiedad de Él, un pueblo celoso de buenas obras. Que el Señor nos dé esa gracia, queridos hermanos, de poder consolarnos, animarnos y exhortarnos con estas gloriosas verdades, que nos deben llenar de consuelo, fortaleza y esperanza cada día, porque esa es la realidad en la cual nosotros estamos caminando. El mundo hoy se entrega a muchas cosas, y lamentablemente muchos cristianos que dicen creer en el Señor se entregan a muchos placeres vanos y pasajeros y desperdician su vida, no siendo conscientes de que están pecando contra el Señor. Dios no nos redimió para que nosotros hiciéramos lo que nos venga en gana. Recuerde que tenemos un dueño, y a ese dueño un día daremos cuenta. Que Dios nos dé la gracia, queridos hermanos, para vivir en esta seguridad y en esta confianza y en esa disposición de corazón de hacer lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20, en el cual estamos: glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Él. Amén.
Padre, te doy gracias y te bendigo por esta enseñanza, por esta reflexión. Te pido, oh Dios, que nos des esa conciencia y esa seguridad de lo que tú eres para nosotros, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte. No somos dueños de sí, tú eres el dueño. Ayúdanos, Padre, a vivir confiados en esa obra que tú hiciste por nosotros, glorificándote en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ese cuerpo y ese espíritu te pertenecen, porque tú nos compraste con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén.